Sintonía 1420 AM presenta Sin Fronteras, pero con Límites, con Luis Daniel Álvarez y Juan Francisco Contreras. Amigas, amigos, muy buenos días, bienvenidos como todos los jueves a su espacio Sin Fronteras, pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia y dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación general de producción, Toti López Poqueterra. En los controles, Luis Guillermo Martínez, alias El Mago. Y hablando para ustedes, Juan Francisco Contreras, certificado 18037 y Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, buenos días y bienvenidos, Juan Francisco, ya recuperado de las dolencias, esos pequeños quebrantos de salud que tenías. Estás de nuevo acompañándonos en el estudio. Estamos otra vez aquí. Bueno, vamos a comenzar. ¿Y qué tal si hacemos publicidad? Bueno, a siempre hablar de ese lugar ideal, con mística, ahora con clínica del vehículo, con la tonería y pintura, ese lugar especial donde le revisan el vehículo Chevrolet. Es decir, hablar de Chevy Express Bellocampo. ¿Cómo llega uno a ese lugar? Bueno, muy sencillo. Usted puede venir por la avenida Francisco de Miranda o por la avenida Libertador, y justo en el cruce con la calle o en la avenida principal de Bellocampo, cruza. Y en la esquina con la calle Santa Ana ya usted consigue el edificio de Chevy Express, donde ya usted siente la diferencia de estar con la gente que sabe de mantenimiento de su vehículo. Así que es muy sencillo, por la Libertador o por la Miranda, usted cruza en la avenida principal de Bellocampo, y en la esquina con la calle Santa Ana, ahí está Chevy Express Bellocampo, una empresa de la gran familia Castellana Motors. Así es. Bueno, y para prepararse, para estar actualizado, para ser competitivo, usted tiene que buscar las mejores opciones. Y la mejor opción se le ofrece en los diplomados del Colegio de Internacionalistas con el aval de la Universidad Central de Venezuela, en el cual usted puede optar por los diplomados en Relaciones Internacionales, Diplomacia y Protocolo, o el diplomado en diplomacia petrolera. Así que los diplomados están por empezar. Usted debe comunicarse a través del correo ceremonialyp@gmail.com, o puede escribir también al Twitter @codeif y solicitar información sobre cuándo comienzan, los días, los cursos, cuánto es la inversión. Así que más la modalidad, que es importante, porque uno piensa a veces y la gente se cohíbe, bueno, ¿cómo lo hago? Tendré que pedir muchos permisos. Y resulta que aquí hay una modalidad donde usted puede hacerlo por módulos. Si usted quiere ahondar en el tema fronteras, usted hace el módulo de fronteras. Si quiere empezar por el módulo de negociación, estudia negociación. Si quiere más bien ver lo que es el ceremonial como tal, hace el curso y lo puede hacer completo. Eso es una de las ventajas que ofrece este diplomado. Sí, además de la calidad de los docentes que participan en el diplomado. Bueno, no lo piense más, @codeif a través del Twitter, o puede también escribir a ceremonialyp@gmail.com, ceremonialyp@gmail.com. Porque formarse es una necesidad para entender este mundo tan complejo. Sí. Bueno, y comenzamos entonces. Hoy hay muchas noticias, pero muchas noticias que vienen, la mayoría de la hermana república. Sí, hoy le vamos a dedicar programa incluso a las fronteras, podríamos decirlo, porque vamos a hablar mucho de Colombia. Colombia hay inquietud por lo que está pasando, por lo que pasó anoche y sigue ocurriendo. Y de hecho está Humberto de la Calle en este momento dando unas declaraciones. Y también hablaremos de la otra frontera, o de otra de las fronteras, que es Brasil, donde también hay noticias en este momento de lo que podría ya ser la cuenta regresiva para comenzar ahora sí con propiedad a hablar de la expresidenta Rousseff. Así es. Sí. Podemos empezar leyendo el artículo. El fin de semana publicó El Columnero, tuvimos ocasión de publicar en El Columnero un artículo titulado Países que sucumben al olvido, y adicionalmente en La Voz, el periódico La Voz, lo publicamos también un artículo titulando Reviviendo la dictadura. Ese fue en La Voz del día domingo. Pero vamos a leer uno de ellos. Vamos a leer el que publicó El Columnero el pasado domingo 21 de agosto y titulamos Países que sucumben al olvido. Largas filas de personas que esperan horas para que les entreguen algo de comer y puedan repartirlo a sus familiares en una jornada que, lejos de representar la esperanza,
muestran un patético cuadro en el que los individuos sueñan simplemente con subsistir mientras el país se desenvuelve en conflictos absurdos generados por un gobierno que no entiende que debe administrar para toda la población y no solo para su grupo. El rostro de la desesperanza de los que anhelan algo con que saciar su apetito contrasta con la mueca dantesca de la opulencia de los que aspiran a seguir en el poder. La comunidad internacional sigue clamando por un diálogo que pueda devolver la tranquilidad a la ciudadanía, pero las reglas no son claras y el avance es muy lento. Incluso los países vecinos, algunos con trágicas historias producto de enormes conflictividades internas, han dado sugerencias y ofrecido mediar en la crisis. Pero todo se detiene ante la poca colaboración del gobierno, que ante ciertas iniciativas de diversas instancias multilaterales se ha limitado a responder que la presencia de actores internacionales en su territorio viola la soberanía del país. Junto al tétrico panorama político que se experimenta, surgen escenarios mucho más escabrosos y macabros ante la caída de los precios del petróleo, sumiendo al país en una vorágine en la que la inseguridad jurídica, la carencia de servicios, la proliferación de armas y la delincuencia desbordada hacen mucho más complicado salir y recuperarse. Tan angustiante es la situación nacional que varios estados recomiendan a sus nacionales abstenerse de viajar allí, pues el peligro de adquirir una enfermedad erradicada desde hace años en su país de origen o ser secuestrado e incluso asesinado es una posibilidad latente. Mientras el país se desangra entre la desesperanza y la mengua, el presidente se reúne con otros mandatarios e insiste con su tesis de que la oposición intenta acabar de manera violenta con su mandato. Lo lamentable de toda esta situación es que la ciudadanía es la que sufre las apetencias de poder de unos actores que no se han dado cuenta de que tal vez dando un paso al costado y dejando el gobierno, muchos de los dramas nacionales pueden empezar a desaparecer. Triste la historia de Sudán del Sur, un país que pese a ser de reciente creación, parece arrastrar vicios antiguos y estar a punto de colapsar a los embates de un gobierno que excluyó a los opositores de la administración y de una oposición que asumió la vía de la violencia para tratar de cambiar el orden. Mientras las tropas leales al presidente Salva Kiir luchan contra las del vicepresidente Riek Machar, cuyo paradero es desconocido, designando por ello el presidente un sustituto hace algunos días, la sociedad sufre y sueña con que del próximo helicóptero de ayuda humanitaria les pueda tocar algo. El artículo Países que sucumben al olvido que nos publicó el columnero el pasado domingo 21 de agosto y que da lugar a empezar por Sudán del Sur, donde hay noticias también que vienen ocurriendo. El día de ayer un atentado bastante fuerte que dejó una cantidad de personas, al menos 280 personas han muerto, eso fue el pasado viernes, en un ataque perpetrado por uno de los grupos. Mujeres, niños que estaban allí, en lo que ya es una situación caótica, un país anarquizado, un país, uno diría con dureza, un estado fallido, donde están peleando por cuestiones étnicas el presidente contra el vicepresidente, o quien fue el vicepresidente hasta hace unos días porque lo retiraron, y hay que añadir una variable mucho más delicada, que es que ahora Sudán, lo que uno llamaría Sudán del Norte, pero el Sudán del que se independizó Sudán del Sur, ha empezado a decir que está dispuesta a enviar ayuda militar para ayudar al gobierno de Salva Kiir. Eso es polémico porque ¿qué tipo de presencia va a jugar allí Sudán, que fue el que luchó y llevó a una guerra civil para que este sector del sur fuese excluido y después no se independizara? Bueno, aquí hay un oyente que nos escribe: qué buena descripción de lo que está sucediendo en Venezuela, dice el oyente. Yo creo que no oyó la parte de que no era de Venezuela que se estaba hablando, sino de Sudán del Sur. Recordemos, Sudán del Sur, el país más joven del planeta, ya que tiene pocos años de haberse dividido o separado de lo que era Sudán, una parte de lo que era Sudán, y se denomina actualmente Sudán del Sur, y que tiene unos problemas muy parecidos a los que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Sí, porque falta de reglas de juego es lo que ha ocasionado, ¿no? Sí, sí, y de gobiernos que tratan de imponerse y de perpetuarse a costa de todo, incluso de la pobreza y de la miseria de la población, ¿no? Entonces, bueno, oyente, no estábamos hablando de Venezuela todavía, estábamos hablando de Sudán del Sur. Y esperemos que en algún programa en Sudán del Sur no tengan que narrar que en Venezuela ocurre lo que ocurre en esos lugares, ¿no? O sea, que tiene que ser una muestra también de que hay que hacer
lo necesario en el cauce, por supuesto, democrático, para evitar que los ánimos se exacerben y que se llegue a esos escenarios, ¿no? A mayor sufrimiento de la población. ¿Qué es el tema? Que yo creo que es el centro de esta discusión. Es la población la que sufre, la que hace cola. Lo como cerramos allí, la gente que espera con ansia que llegue un helicóptero para ver qué le dan. Sí, así es. Bueno, lamentablemente eso sucede en África y creo que posteriormente haremos algunas alusiones sobre otros países o en algún otro programa haremos algunas alusiones sobre lo que sucede en otros países que pasan por situaciones bien conflictivas. Mira, aquí nos dice Antonio Domínguez, es que cualquier similitud no es mera coincidencia. Así es. Sí. Bueno, muchas gracias a Antonio. Antonio Domínguez, sí, que es consecuente oyente. Yo quería, Juan Francisco, antes de continuar con los temas, un mensaje de manifestar pues nuestro pesar por el fallecimiento de esa emblemática mujer de la historia venezolana, de la sociedad, que es la doctora Mercedes Pulido de Briceño. Se han ido en los últimos días personas brillantes. Murió hace unas semanas Carlos Rafael Silva, entre otros cargos, ministro de Educación y un hombre ligado a la academia. Murió Luis Christiansen también, una figura importante de las encuestadoras, de Consultores 21, y anteayer el fallecimiento de la doctora Mercedes Pulido de Briceño. Sí. Mercedes Pulido, una figura internacional. Tuve el enorme gusto y la gran oportunidad de haber sido su alumno en la Universidad Católica Andrés Bello. Solo me dio clase ella, sino su hijo también, el profesor Briceño, que ahora está en la palestra por las locuciones y la comicidad. Un hombre que también viene de la vida universitaria. Y la doctora Mercedes Pulido de Briceño, una gran luchadora por la reivindicación de la mujer, ministro de la familia, había sido previamente ministro, no la primera ministra fue Aide Castillo de López, pero Mercedes Pulido había sido ministra durante el gobierno del presidente Herrera, después volvió a ser durante el segundo mandato del presidente Caldera, fue senadora por el Distrito Federal, el periodo 89-94, y una persona incluso de gran participación internacional. Sí, y muy poca gente sabe que además fue funcionaria de Naciones Unidas y hizo un gran trabajo, no solamente por el tema de la mujer, sino por el tema de la familia, tratando de reivindicar la importancia de lo que significa la familia en nuestra sociedad y cómo hay que rescatar los valores familiares para tratar de corregir estas enfermedades que azotan las sociedades latinoamericanas y específicamente la venezolana. Así que lamentablemente una gran pérdida para el país, una gran pérdida para Venezuela, y se va una gran venezolana. Un ejemplo de esa Venezuela civil por la que hay que luchar. Sí. Bueno, entonces a Venezuela y sobre todo a su familia, nuestra palabra de aliento y nuestro recuerdo a esa gran mujer, no diría gran venezolana, sino gran mujer, por su conocimiento internacional y su prestancia universal, la doctora Mercedes Pulido de Briceño. Sí. Nos escriben, nos llegan mensajitos antes de continuar. Nos dice Álvaro: buenos días, amigos de Sin Fronteras pero con Límites. Qué desesperante lo que está sucediendo, sobre todo en nuestro país, que es millonario. Y es cierto, nos decía un oyente el otro día que comparaba Venezuela con Dubái. Dicen que en Dubái, país también, emirato petrolero, que con el mismo ingreso que tuvo Venezuela, logró transformar el desierto y la arena en esas ciudades magníficas que ve uno a través de fotos y de relatos. Sí. Además, bueno, es la visión de alguien que está pensando en el futuro, es la visión de un grupo de personas que dirigen ese sultanato, que además produce mucho menos que Venezuela en petróleo y que por supuesto los recursos son más limitados. Sin embargo, hay una visión de futuro, hay la concepción de que el petróleo puede ser sustituido en cualquier momento y hay que pensar en cómo se va a hacer viable un país, y por eso hubo una gran inversión de ese país en torno al tema del turismo y cómo generar
distintas edificaciones que pudieran ser competitivas a nivel internacional para atraer turismo, que podría ser la empresa que podría sustituir al petróleo. Así que una visión de país, pensando en el futuro, en las futuras generaciones, y lamentablemente con un ingreso mucho menor al que Venezuela se logró lo que usted puede ver que es Dubái. En los años 60 Dubái era un desierto donde no había absolutamente nada. Muchas de las ciudades eran ranchos pequeños donde solamente habían pescadores que vivían de eso. Vemos ahora lo que es Dubái o cualquiera de estos países o emiratos que están alrededor del Golfo, y vemos que son unas grandes edificaciones y unas grandes potencias en torno a distintas áreas, como por ejemplo el turismo. Nos escribe Pepe también: hola amigos, es verdad que se han ido personas brillantes, pero tenemos que tener cuidado con que no se vayan ahora los jóvenes cerebros que son el futuro de Venezuela. En cuanto al fallecimiento de Mercedes Pulido, sí siento mucho su pérdida. Bueno, Pepe, lo que plantea Pepe lleva a recordar eso que decía Rafael Cadenas, que ¿dónde está Venezuela? Venezuela está en el mundo. Venezuela está en los muchachos que están en Colombia, que están en España, la gente ya de alguna edad que se ha ido para Brasil, para los Estados Unidos. Entonces, lo que hay que mantener, por supuesto, es una gran pérdida, la forma en que se ha convertido esa obra de Cruz 10 en un lugar de despedidas, la obra del aeropuerto. Pero bueno, es siempre soñar que vendrán mejores oportunidades y luchar por ellas. Así es. Esa propaganda que dice lo mejor que está por venir, creo que debemos hacerla nuestro lema y tratar de empujar para que Venezuela vuelva a ser o sea mejor de lo que fue en años anteriores. Bueno, siguen llegando. Carvajal nos dice: hola, ¿qué piensan ustedes como analistas que puede pasar el 1 de octubre? Tenemos bien que el 1 de septiembre. Debe ser el 1 de septiembre. Bueno, la idea es siempre en el cauce democrático, presiones para que las instituciones cumplan su labor y que el CNE tenga entonces que dar la fecha de un proceso constitucional, y esto es bueno recalcarlo a los amigos que nos escuchan fuera de Venezuela, un proceso que está en la Constitución como es un referéndum revocatorio, y que ahí se decida si la gente quiere continuar con este gobierno o quiere entonces cambiarlo. Claro, y hacerle ver a estos funcionarios del gobierno, a estos funcionarios del CNE, a estas funcionarias del CNE, que ellas son empleadas del pueblo, ellas deben responder a los intereses del pueblo y no de Miraflores. Así que yo creo que lo importante es que eso se haga notar, que la gente manifieste su inconformidad por la forma como se viene desarrollando la situación del referéndum revocatorio, incluso de las elecciones de gobernadores, que tampoco nadie habla, y que podríamos generar la presión suficiente para que ellas cumplan con su deber. Nos dicen también, agregar que la oposición se está organizando, está preparando y ya tiene una estrategia siempre, por supuesto, planificada de movilizaciones nacionales ese día para exigir la fecha. Por eso algunos decían: ¿por qué se demora tanto la oposición? Ha aclarado que hay que planificar. Y nos llega también un mensaje de la señora Yolanda, otra de nuestras consecuentes oyentes. Buen día, licenciados. Como lo dicen ustedes, para salir adelante hace falta que los gobernantes tengan visión de futuro e interpongan los intereses del país a los personales. ¿Sí? Eso que dice la señora Yolanda es clave. A veces es lo más complejo. Estos gobernantes creen que tienen al país como una hacienda particular. O sea que la lucha es porque haya una visión de Estado, no de gobierno. Sí, y que creen que además van a estar permanentemente en el gobierno y que no hay la posibilidad de que ellos salgan de ahí, así que por eso actúan de esa forma. Yo diría a lo mejor, Juan Francisco, en aras del tiempo, cambiar un poco el orden, hemos dicho, y abordar otros temas antes de entrar con Colombia para no cortar. Y ya que estamos en Venezuela, dos temas que han salido. Primero, una denuncia que se hizo en Haití porque habían llegado una comisión haitiana llegó a la conclusión de que había unos manejos oscuros con la ayuda humanitaria que dio el gobierno de Venezuela para la recuperación de Haití después del terremoto de 2010, que ahí había entrado entonces una cantidad de recursos, tanto directos como a través de Petrocaribe, recursos que en Venezuela habría que investigar, por qué entran de esa manera, una forma discrecional. Uno le viene a la mente aquella frase de Evo Morales, cuando sin ningún complejo dijo, y sin guardar las apariencias, dijo: cuando de Venezuela me manden dinero, que me lo manden por la embajada, para que no entre por las arcas del Estado.
Entonces pasa lo mismo acá, se envió un dinero a Haití, no se sabe qué ocurre, y en Haití hay una investigación contra el gobierno de Preval y contra el gobierno de Martelly, contra los funcionarios de esos gobiernos, porque dicen que administraron el dinero de una forma poco transparente. Y es peor todavía, porque es corrupción, pero además se están lucrando de la miseria y de la desgracia humana. Sí. En su momento lo dijimos, ¿no? Cuando analizábamos después del terremoto cómo miles de haitianos seguían viviendo en la indigencia, seguían viviendo en las carpas que envió Naciones Unidas y que no se veía la ayuda y la gran ayuda que se mandó desde distintos países a colaborar con la situación de Haití. La gente no veía que esa ayuda se reflejara en su bienestar, en su beneficio, y bueno, uno suponía que era absurdo que algunos funcionarios estuvieran lucrándose con la desgracia de ese país. Bueno, lamentablemente parece que fue así, que ese dinero no llegó donde tendría que haber llegado y que hubo mal manejo de esa ayuda que se envió. Yo creo que es importante analizar también el tema de por qué se envió esa ayuda sin tener las garantías de que iba a llegar a donde iba a llegar, o a quién se le envió y quién le envió para evadir los controles que deben existir en este tipo de situaciones. Así que, bueno, habrá que investigar quién allá hizo las cosas mal y quién aquí hizo las cosas mal. Sí, que haya transparencia. La otra es la situación de Venezuela en el Mercosur. Ayer convocó Venezuela y la foto es emblemática. Sale Héctor Constant, el internacionalista, dirigiendo una reunión con un funcionario al lado que dicen que es el embajador de Bolivia. No había ni siquiera certeza de quién se trataba, pero no fue nadie a la reunión que convocó Venezuela. Únicamente, bueno, Bolivia, que no es Estado miembro, es observador. Y dicen que Uruguay asistió, pero si asistió se cuidó mucho de salir en la... De no estar en la foto. Sí, se salió, en el momento que iba a tomar la foto se salió. A lo mejor se salió a atender una llamada, como le pasó al canciller Rodolfo Nin Noboa. Ya ha circulado el video por las redes sociales de que está dando una conferencia de otro tema y le suena el celular. Entonces voltea y dice, ay, dejé el celular encendido. Y cuando ve, dice, la canciller de Venezuela. Y enseña el teléfono y dice, bueno, es que ella siempre me está llamando. Es que parece que con el único que habla es conmigo. Y ahí se rió, hicieron unos comentarios que no se capta qué fue lo que hicieron y siguieron conversando. Pero a eso se ha llegado, una situación prácticamente de burla. Sí, realmente penosa la actuación de la canciller venezolano y de la cancillería en general venezolana, asumiendo una presidencia de la cual no tiene, de la cual no goza, porque para asumir la presidencia tendría que tener el aval, el respaldo, el apoyo de todos los miembros de Mercosur, lo cual no es la situación real. Solamente Uruguay se ha mantenido de alguna forma en una posición no muy clara, pero el resto de los países han dicho que no, que Venezuela no asume la presidencia de Mercosur, y esa actitud prepotente, fuera de tono, esa actitud soberbia de decir que sí, tenemos la presidencia y estar convocando reuniones de Mercosur, lo que hace es dejar a la Cancillería venezolana en una situación realmente lamentable, penosa, que deja muy mal parado a nuestro país y por supuesto a las personas que dirigen esa Cancillería. Así que una situación muy lamentable lo que estamos viendo en la actuación de la Cancillería venezolana en Mercosur. Producto de lo que siempre hablamos, ¿no? Hablamos de que esa Cancillería está en una situación lamentable porque no hay personas capaces, no hay personas preparadas para manejar las relaciones internacionales de nuestro país, ni para entender las dinámicas que se realizan en los distintos escenarios internacionales. Eso es un vivo ejemplo de esta situación donde lamentablemente aíslan mucho más a nuestro país, que cada vez tiene menos posibilidad de convocatoria hacia el exterior. A pesar de que hay una especie de show preparado con la reunión de los no alineados en Margarita,
Margarita se está haciendo unos preparativos faraónicos de una reunión de un grupo de países que va a reunirse en Margarita, donde supuestamente Venezuela va a tener una posición predominante y que esperemos a ver cómo se manejan las cosas en una isla en la cual no hay agua, no hay comida, no hay medicina. Pero por ahí denunciaban que para esto sí prepararon un entramado, por supuesto, para los visitantes. No extraña que algunos de los que vengan, que yo no sé ni quiénes han confirmado, se le ocurre ir en un automercado y declarar que aquí se consigue de todo. Típica actitud, por ejemplo, que hace el señor Samper, que viaja y dice que aquí, que por qué la gente se queja si aquí todo está... Bueno, algunos de los delegados de ese movimiento de países no alineados también vendrá, que por demás habría que discutir la vigencia del término no alineados. Pleno siglo XXI, con un desfase y un cambio, hablar de movimiento de países no alineados lleva a los años 50 y 60, cuando eso sí podía tener trascendencia. En plena Guerra Fría, eso tuvo sentido cuando estábamos en plena Guerra Fría, de un grupo de países que pensaban o asumían una posición en la cual no respondían a los intereses norteamericanos ni a los intereses soviéticos. Entonces se creó este movimiento. Pero actualmente, habiendo ya pasado suficiente tiempo donde el comunismo no existe, donde se cayó el muro de Berlín, no tiene mayor sentido seguir utilizando esa etiqueta de no alineados. Bueno, nos dice Adriana, les comento lo siguiente. El otro día escuché una conversación en la que decían que las grandes empresas que todavía producen en el país y que tienen palancas, sacan por Puerto Cabello producción al exterior, que de un 100%, 90% va al exterior y el 10% se queda aquí. Decían que les resultaba más ese 90% porque se los pagaban en dólares. ¿Qué pueden decir ustedes de eso? Que es el drama también del país. Pues si no se incentiva la producción y no se reconoce el rol de la empresa, entonces no pueden producir a pérdida. Claro, pero yo realmente dificulto que eso pueda estar pasando en el país, porque realmente aquí ninguna empresa está produciendo prácticamente nada y lo que se produce, el gobierno lo toma para distribuirlo a su bien saber y entender. Entonces, no creo que haya una empresa que tenga la suficiente autonomía para estar exportando lo que produce por la cantidad de controles que existe en el país. Si eso está pasando, es con la complicidad del gobierno que permite que esa situación suceda. Y Juan Guillermo nos dice, hola, como que todos están evadiendo. Entendemos que hablamos de Mercosur, debe ser que evaden reconocer a Venezuela o que no quieren salir en la foto porque no convalidan lo que está pasando. Eso en Uruguay se atacó y se criticó mucho la posición mucho de la posición de su gobierno por este tema, por el tema de Venezuela. Pero dicen que es un problema interno de la política uruguaya que... Acuérdense que el Frente Amplio, el que gobierna, no es un partido, es un frente de tendencias y sectores moderados, radicales. Pepe Mujica, la gente incluso que viene de algún sector de la democracia cristiana, hacen allí y empieza a haber pugnas en algunos temas. Hace un tiempo decíamos que la alianza de gobierno de la doctora Bachelet no la tambaleó el tema del cobre, no la tambaleó el tema de la educación, el tema venezolano, cómo abordar Partido Comunista contra Democracia Cristiana. En Uruguay pareciera que pasa lo mismo. Sí, hay algo parecido. Así es. 3 mensajitos más antes de ir a la pausa. Nos dice invitado 333. Yo no entiendo. ¿Quién es el presidente actual del Mercosur? Esa es una gran pregunta. Porque Uruguay entregó. Uruguay dijo que entregaba y entonces dejaba el que le tocara. Venezuela asume pero no la reconoce y otros dicen que entonces hay que rodar y que le toca a Argentina. Sí, han pasado varias reuniones tratando de ponerse de acuerdo los países fundadores sobre esta crisis que ha creado Venezuela. Lo que sí es cierto es que Venezuela no preside, pues Venezuela no tiene ninguna capacidad de convocar nada y que parece absurdo que siga insistiendo en esta situación. Aquí uno oye hablar del gobierno de diálogo, bueno, el diálogo se refleja en todas las acciones. Si uno no dialoga en un organismo internacional, bueno, ¿qué puede quedar para el resto? Pero Jorge Rodríguez dijo el otro día que aquí el diálogo era, para que hubiese diálogo no puede haber condiciones, entonces no hay diálogo. Sin condiciones no puede haber. Claro, porque es que el diálogo tiene que ser un mecanismo para algo, para lograr algo, algún fin. El diálogo no puede ser el fin. Sí, Arrieta nos dice, amigos, para eso sirven los profesionales por excelencia. Personas preparadas realmente, que su posición sea escuchada, porque cuando uno se nombra un representante internacional debe tener todo el conocimiento requerido, claro, enviar gente que tenga el nivel
y la forma de saber afrontar al país que va, la manera de manejar la situación. Y Johnny... Y que conozca las normas, los protocolos, la forma en la cual se toman las decisiones para no hacer ese papelón que está haciendo actualmente la Cancillería venezolana. Johnny nos dice, no hay comida y las colas cada día están más violentas. Bueno, problema también, así nos ven fuera y es noticia y fotografía en los primeros medios, en las primeras planas de los medios internacionales. Sí, hay que recordar que esa imagen en el cual habían miles de venezolanos cruzando el puente fronterizo entre Colombia y Venezuela dio la vuelta al mundo, porque realmente la propaganda del gobierno hacía ver que la situación de Venezuela era otra, y cuando la gente vio a los miles de venezolanos cruzando la frontera para poder conseguir algo de alimento en Colombia, se dio cuenta de lo dramático que está la situación dentro de nuestro país. Bueno, identificamos la emisora y regresamos, porque queda bastante tema. Sí, Colombia y Brasil, que están por allá a la espera. Estás escuchando Sin Fronteras, pero con límites. Bueno, regresamos y vamos a hacer publicidad y hablar de Chévez Express de Yocampo. Sí, usted tiene que mantener su vehículo en muy buenas condiciones. Y para que eso sea así y su vehículo le dure mucho tiempo y no esté con el drama de estar buscando repuestos que no se consiguen, usted tiene que ir a Chévez Express. Usted va a Chévez Express y hace mantenimiento del vehículo. Hay una nueva acción que se llama la clínica del motor, donde le diagnostican cualquier problema que usted pudiera tener en ese vehículo, y además hay lavado y engrase. Así que usted sale con todos los servicios para su vehículo, usted sale contento y su vehículo también. Chévez Express de Yocampo, una empresa de la gran familia Castellana Motors. Así es. Y para formarnos y entender este mundo tan complicado, un diplomado. Y si es un diplomado donde tiene herramientas de ceremonial y protocolo, negociación, política exterior, fronteras, análisis, mejor todavía. ¿Cómo se comunica uno al diplomado? Bueno, y además de todas esas materias, están dictadas por especialistas con muchísima experiencia, gran cantidad de embajadores, doctores en el tema, y no hay otra forma de enfrentar la situación sino formándose. Usted puede escribir al correo electrónico ceremonialyp@gmail.com, o sea, ceremonialyp@gmail.com, o puede escribir también al Twitter, el Twitter @codeif, y solicitar información sobre las fechas, sobre los distintos módulos, etcétera. Así que una gran oportunidad que ofrece el Colegio Internacionalistas con el aval de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, nos llega mensaje, nos dice: saludos Luis Daniel, es Julio César Lovera, exalumno suyo y egresado de la UCB. Es cierto que muchos venezolanos jóvenes se han ido, pero aún quedamos otros en Venezuela luchando, aportándole algo positivo a Venezuela, sumando entre tantas cosas que restan. Bueno, además Julio César es un gran amigo y un muchacho trabajador, que además dedicado al deporte. Tuvimos ocasión de compartir con la familia Lovera Martínez, con él, con Luzmi Martínez, y conocer a su pequeño hijo César esta semana. Así que bueno, para ellos un gran saludo y muy contentos que nos estén escuchando. Así es. Bueno, muy agradecido. Y entonces empezamos con el tema de Colombia. De Colombia, el tema que ha sido noticia en los últimos 4 años por estas negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla colombiana, que el día de ayer informaron ambas partes que había culminado el proceso de negociación de todos los temas, que había entre comillas acuerdo en la mayoría de los temas, y entonces entramos en una nueva fase que tiene que ver con la aceptación de lo que se firmó en estos años y que bueno, no se ha firmado, ¿no? De lo que se acordó, y que me imagino que será firmado antes del 2 de octubre, fecha prevista para que el pueblo colombiano pueda manifestar si está de acuerdo o no con eso que acordaron el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de la FARC. Y varias cosas que habrá que precisar. En la mañana había salido un artículo muy duro de Fernando Londoño, exministro de Interior y Justicia de Colombia,
fue ministro cuando el presidente Uribe, diciendo que ahí había polémica porque el gobierno no puede firmar un acuerdo cuando se han cometido delitos de lesa humanidad, cuando el terrorismo de la FARC ha incurrido en prácticas que son grotescas a toda dignidad, no puede entonces el gobierno perdonarlos porque estaría violando estatutos y convenciones internacionales. Y que además parecía que el acuerdo estaba detenido, incluso el artículo se titulaba "Esto se enredó", porque decía que la FARC para firmar, y lo había dicho Calarcá en la mañana, uno de los voceros de la FARC, que para ellos firmar exigían una amnistía, pero el gobierno decía que no había amnistía si no se le daba que no había firma si no se les daba la amnistía, y el gobierno decía que no iba a pensar en amnistía si la FARC no firmaba. Entonces, estaba eso enredado, sin embargo, en la noche llegaron a un acuerdo. Hay una frase que nos manda uno de los oyentes en Colombia, que nos decía anoche: esta gente está entregando el país. Y es que pareciera. ¿Por qué? Porque esto que se acordó dice, entre otras cosas, que primero se va a luchar por una reinversión del Estado en materia agraria, una especie de reforma agraria que uno no entiende cómo entra en esto, qué pertinencia tiene hablar de tierra cuando hay gente con alambre de púas en la selva colombiana, que ellos de forma muy sutil, la guerrilla terrorista dice simplemente retenidos, personas prisioneros de guerra. En segundo lugar, el acuerdo involucra también que se van a constituir unos tribunales especiales. La senadora Paola Holguín, a quien hemos entrevistado en el programa, reenviaba a través de las redes sociales un análisis que hace una persona que decía que Iván Márquez, el vocero de la FARC, tenía algo así cerca de 198 acusaciones y 28 condenas por una cantidad de homicidios. Entonces, cuando admitan ellos que hicieron los delitos que cometieron, las penas bajan sustancialmente y pueden llegar incluso a tener a salir sin ningún problema de esto. O sea, el temor a la impunidad. Tema de representación política. Varios detalles también. Yo recuerdo el partido Mira. El movimiento Mira es un movimiento tradicional colombiano de tendencia evangélica, que hace vida política en Colombia, lo que pudo ser algo similar a lo que fue ahora en su momento en Venezuela. Entonces, Mira le costó mucho llegar al Senado. Tuvo que el umbral casi no lo alcanza y al final tuvo una representación muy pequeñita. Bueno, resulta que ahora la FARC les aseguran que por los próximos 2 periodos constitucionales, es decir, del 2018 al 22 y del 22 al 26, automáticamente van a tener 5 senadores y 5 representantes a la Cámara. Cobra entonces vigencia aquella tesis de un oyente que decía, por supuesto lo decía irónicamente, que a él le provocaba agarrar un fusil viejo, imprimir unos panfletos en la impresora de su casa, salir al monte, pegar 4 gritos y decir "me pacifico, llego a la Cámara". Entonces, sin hacer campaña, con unas condiciones especiales. Pero eso no es lo más grave. Es que mientras tanto, como ya el periodo está avanzado, sí, ya hubo proceso electoral. A la FARC les van a dar la opción de ir al Congreso, sentarlos allí y que tengan derecho a voz. Que la FARC puedan opinar en el recinto de la legalidad colombiana. Que la FARC puedan opinar desde el Congreso de Colombia qué piensan ellas de cómo tiene que ser el país. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo se van a instrumentar estos acuerdos de paz? Y la elección atropellada del 2 de octubre. Prácticamente mañana, sí, sin que haya opciones reales de explicar, de proponer. Yo creo que lo más grave es eso, es que han dado algunas acuerdos a cuentagotas sin explicar realmente cómo entra eso dentro del contexto general de lo que va a ser la incorporación de este grupo terrorista a la vida pública colombiana. Se ha dicho eso que tú estás diciendo, que bueno, que uno asume que es un exabrupto cuando si va a actuar dentro de la vida política colombiana no se le puede estar garantizando curules a estos grupos sin que participen en un proceso electoral. Y yo creo que eso responde mucho al poco apoyo que tiene la FARC dentro de la población colombiana. Mucha gente me decía que la FARC no llega al 1% de apoyo dentro del gobierno, por lo tanto eso es muy difícil que ellos puedan lograr acceder al Congreso en una votación popular y libre. Entonces se le está garantizando unos derechos
con los cuales no se corresponde en torno al apoyo que pudieran tener estos grupos en la población colombiana. Entonces, pareciera que el gobierno cedió demasiado en esta posición. Aquí hubo proceso de pacificación en Venezuela. El presidente Leoni lo inició pacificando a la gente del movimiento de izquierda revolucionaria. Lo continuó el presidente Caldera pacificando al Partido Comunista de Venezuela. Pero aquí no hubo ni veeduría internacional, ni hubo espectáculos en ningún otro país, ni firmas de acuerdo. Y se les garantizó a los guerrilleros sus derechos, Claro. pero para que pudieran participar en unas elecciones libres y que la población decidiera si tendrían que estar o no en una asamblea, en un congreso o en cualquier cargo de representación. Y eso es bueno recalcarlo. No hubo escaños directos ni al PCB ni al MIR. De hecho, el PCB alcanzó unos 5 escaños. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Cuando la FARC, si acaso llegan a sacar dos representantes, que van a decir que los robaron y que la burguesía maneja el tema Sí, electoral. el típico discurso para tratar de justificarse, ¿no? Pero lo real y lo cierto es que no hay una explicación clara dentro del contexto de cuál va a ser esta situación. Yo creo que teniendo unas elecciones tan cerca, ya todo el mundo debería estar sabiendo qué es lo que se manejó en todos estos acuerdos y cómo eso va a repercutir en la vida política colombiana. Eso creo que es una gran falla y que va a ser, digamos, fundamental para que los colombianos puedan tomar su decisión en torno a estos acuerdos. Yo, un comentario, a lo mejor va a sonar macabro, pero hay que hacerlo. Yo propondría entonces que ya que las FARC van a tener voceros y van a llegar al Senado como si nada, y pasearán por los pasillos y hablarán y gritarán, entonces que coloquen a uno de estos guerrilleros, por ejemplo, a Iván Márquez, si es él el que va a llegar, que es lo más probable, lo sienten al lado de Mauricio Liscano, el presidente del Senado de Colombia, que hace unos días dijo que él perdonaba algunas cosas que le habían hecho la FARC. ¿Y por qué al lado de Mauricio Liscano? Porque la FARC secuestraron al papá de Mauricio Liscano. La FARC secuestraron a Oscar Tulio Liscano y lo tuvieron en una selva y tuvo que escaparse. Entonces, esa misma gente que secuestró a su papá va a estar sentado allí con él, como si nada. Y hablarán y dirán y atacarán a Uribe y criticarán al Centro Democrático y se burlarán de los conservadores que están en contra de esta llamada farsa de proceso de paz. No con la paz, cuidado. Nosotros no estamos tampoco en contra de la paz. Soñamos con la paz de Colombia, pero no entregando el país como lo están haciendo. Sí, no, yo creo que es importante aclarar que todos queremos la paz en Colombia. Creo que se ha avanzado mucho en este proceso. Ahora hay que tener cuidado con estas cosas porque una cosa es la búsqueda de la paz y otra cosa es la impunidad. Y cuando no hay impunidad se va a generar un elemento de perturbación en esta situación que podría volver a generar el conflicto, a reactivar o a reavivar el conflicto. Y creo que esta opción que se está tomando podría de alguna forma buscar fórmulas que pudieran contemplar lo que es una salida permanente para la situación colombiana. Hemos visto que ya prácticamente la campaña comenzó para que las dos posiciones que se tienen en Colombia empiecen a discutir y a debatir sobre esto. Hemos visto que ahora los expresidentes han asumido una posición de vanguardia en estas campañas. Por un lado, por el lado del sí, está el expresidente Gaviria y el expresidente Samper. Por el otro está Y Belisario Betancur, que también y por el otro está el expresidente Uribe y el expresidente Pastrana, señalando, haciendo críticas sobre este proceso y con la opción del no. Lamentablemente, yo por lo menos particularmente, cuando veo a Samper en un lado, yo siempre busco el lado contrario por la personalidad del señor Samper, por la actuación del señor Samper, que realmente ha sido nefasta, no solamente para Colombia, sino para los países vecinos, como el caso de Venezuela, y que
están montados en una campaña que ha sido bastante interesante, porque ayer oíamos al señor Samper en CNN criticando y haciendo críticas de lo que ya hemos estado hablando del tema de estas circunscripciones especiales, e incluso el tema del narcotráfico. El señor Pastrana decía que bueno, el tema del narcotráfico es fundamental, que hay que no solamente ver lo que se acordó, sino tratar de ir al fondo que está pasando en torno a la relación que existe entre la FARC y el cartel de Sinaloa, el cartel que dirigía el señor Chapo Guzmán, o el cartel de los soles en Venezuela. Así que no solamente tienes que entender o asumir que la FARC va a dejar el narcotráfico como un mecanismo de financiamiento, sino que hay que aprovechar para investigar realmente todo lo que significa esa especie de aparato de la negociación del narcotráfico. Bueno, estaremos pendientes de ello. Alejandro Ordóñez, el procurador, Marta Lucía Ramírez han dicho que van a leer con calma antes de fijar una posición. Bueno, veremos qué pasa, porque todo indica que podría ganar el sí, sin embargo, por el aparataje del Estado y la presión de la FARC. Sin embargo, las encuestas siguen dando un escenario bastante parejo. Sí. Hay que ver, una elección atropellada a todos luces, que no da tiempo ni de reflexionar de qué es lo que se quiere hacer. A lo mejor eso es lo que busca el gobierno, que no se piense mucho y la gente vaya con un lema, con un discursito, una cancioncita, a votar sí a la paz sin leer la letrica pequeña de este polémico contrato. Claro, ¿qué es lo importante? Lo importante es que se satisfaga con las distintas opciones que se presentan, con esta posibilidad de que por fin Colombia pueda lograr un acuerdo permanente de la paz. Bueno, cruzamos la frontera y hablar de Brasil, donde puede haber noticias a partir de hoy, porque inicia la jornada que definirá el juicio político, que definirá si Dilma Rousseff es o no destituida. Van a venir sesiones maratónicas en el Senado brasileño, se escucharán testigos incluso que han sido incomunicados en hoteles en Brasilia para que no tengan contacto con nadie, y el día lunes está previsto que la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, se presenta entonces a rendir declaratoria, a rendir su declaración, a responder preguntas que le puedan formular los 81 senadores y después contar los votos, si alcanzan o no los 54. Hay noticias que dicen que podría haber ya 59 votos asegurados. De todas formas, soltó Dilma Rousseff ayer una declaración polémica. Dijo que insiste con su tesis del golpe de Estado, de Temer como un traidor, pero dijo que si regresa al gobierno va a convocar elecciones anticipadas. Lo hace a lo mejor como un guiño a esos indecisos que están por allí, viendo que una elección adelantada puede a lo mejor representar algún beneficio, algún cargo por aquí, una oportunidad, una prebenda. Pero parece que tiene cuesta arriba la señora Rousseff el regreso. Se acabó la magia de los Juegos Olímpicos, una experiencia de Río polémico, ¿no? Que incluso esos síntomas de violencia se vieron disminuidos cuando se descubrió que era falsa la declaración de los nadadores estadounidenses, pero quedó el sabor, se quiere agridulce algunas experiencias, por más allá de la buena organización de los Juegos, y vuelve a Brasil a la realidad. La realidad es que va a juzgar en el Senado a su jefe de Estado. Sí, vuelve otra vez después de estos 15 días de receso, de fiesta que se vivió en Brasil, en Río de Janeiro específicamente, en unos juegos que yo creo que fueron exitosos, superó la expectativa de mucha gente que pronosticaba unos juegos desastrosos, unos juegos desorganizados. Río y Brasil nos demostraron que sí pudieron organizar unos juegos que realmente fueron exitosos, que por supuesto tuvieron algunos inconvenientes, pero que en líneas generales resultaron unos juegos muy buenos para la región y para Brasil y para el mundo entero. Así que Brasil despierta de su fiesta y ahora vuelve a la realidad política en la cual se presenta el comienzo del juicio o el final del juicio de la señora Rousseff, y que pienso que va a terminar muy pronto, y que con la posibilidad de que el señor Temer se quede
para culminar el periodo presidencial de la señora Rousseff. Ya la gente no ve que terminó Río 16, que viene Tokio, además con una gran expectativa, Tokio 2020, sino que también parece que se acaba el legado del PT, los 12 años del PT en el gobierno. Nos llegan mensajes, Javier nos dice, ¿cuándo tendremos paz? Cuando haya transparencia, Javier. Creo que eso es primordial y reglas claras. Tito nos dice, apreciados amigos analistas de Sin Fronteras pero con Límites, mi humilde opinión es que el mundo tendrá paz cuando vengan los extraterrestres, bien a poner orden o con ánimo de destruirnos. Quizás cuando no haya remedio es que nos vamos a unir, pero hay una realidad. Somos los humanos una amenaza para el universo y para nosotros mismos. He dicho, sé que creerán que estoy loco, pero el mundo lo está. Bueno, Tito, a veces esa, de verdad, la situación es compleja, pero hay que hacer el esfuerzo y seguir clamando por justicia, ética, valores, principios. Lo que es la apuesta que se hace. Y cuando lo hace una persona, es mucho. Hay que convencer a los demás, pero se da la tarea. La señora Yolanda nos dice, lamentablemente Colombia viene en retroceso desde que el presidente Uribe dejó la primera magistratura. Ojalá los colombianos abran los ojos si es que están aún a tiempo. Esa frase lapidaria de la señora Yolanda. Porque ojalá le quede tiempo a Colombia, lo decía Marta Lucía Ramírez cuando la entrevistamos. Ojalá estemos a tiempo de no caer en lo que han caído países como Venezuela. Y Carmen nos dice, Colombia siempre ha estado con su problema político, los guerrilleros y todo lo que le sigue que ya sabemos. Pero, ¿cómo es que hay satélites en el mundo que te permiten rastrear y que no pueden combatir estos problemas? Bueno, ahí el gran problema, Carmen, es que la gente dice, ¿por qué no va a atacar las zonas guerrilleras? Porque hay secuestrados, porque hay personas privadas de la libertad, hay presos en las cárceles de la guerrilla, entonces usted tiene que cuidar. Además hay procedimientos legales que afrontar, hay normativas. Y le digo, yo prefiero que esos guerrilleros se sienten en un banquillo de un tribunal internacional y ver cómo se disminuyen, como le pasó a Milosevic, como le pasó a unos cuantos mandatarios, a Charles Taylor, por ejemplo, que escucharon condenas siendo sido poderoso. Ese Videla, altanero, soberbio, que era grotesco en su forma de tratar a la gente, condenado por violación de los derechos humanos. Y nos dice Pepe, tremendo programa, hermano. Bueno, muchas gracias, Pepe. Bastante rápido, además. No hubo casi oportunidad de poner música, porque las noticias siempre... Sí, el tema de Colombia es un tema muy polémico y seguiremos analizando ese tema en las próximas semanas. Bueno, ya cerramos con una idea simple. En España hay inquietud por una nueva convocatoria de elecciones. Están diciendo que una nueva elección dejaría a España como la burla de Europa. E incluso una encuesta que circuló ha dicho que más de la mitad de los que votaron por el Partido Socialista Obrero Español en las últimas elecciones no quisieran una nueva elección y estarían dispuestos a que Rajoy asuma el gobierno para poder seguir avanzando. Bueno, y esa ha sido la posición de muchos líderes tradicionales del PSOE y personas responsables como el expresidente Felipe González, que ha manifestado su inconformidad por la actitud que ha asumido el señor Sánchez en torno a la asunción de la presidencia del gobierno español. Creo que el PSOE le puede salir muy caro esta situación de no permitir que el señor Mariano Rajoy asuma la presidencia del gobierno y que lamentablemente puede seguir contribuyendo a que España se mantenga en esta especie de ascua, en esta especie de incertidumbre por no tener la posibilidad de formar un gobierno. Bueno, el mensaje dice Antonio Domínguez, coincidimos con Pepe en el sentido de que es un programa de altura. Bueno, gracias nuevamente Antonio Domínguez por sus mensajes de ánimo. Y Pepe nos dice, los guerrilleros no creo que se sientan a negociar. Bueno, Pepe, la oportunidad es el 2 de octubre, que salgan los colombianos a votar, a participar, baje la abstención, han hecho todo para que gane el sí. Vamos a ver, la última palabra la tiene la ciudadanía, no Juan Manuel Santos y su equipo de trabajo. Sí. Bueno, y un comentario pequeño sobre la tragedia que ocurrió ayer en Italia, donde hubo un sismo realmente importante que destruyó varias poblaciones italianas con una gran cantidad de víctimas que han venido apareciendo. En principio se hablaba de 30 víctimas, ya se habla de más de 130 personas fallecidas, incluso rescates dramáticos como el de una niña que fue conseguida ayer bajo los escombros y fue rescatada. Así que en unas poblaciones italianas que tienen construcciones muy
muy viejas, construcciones un poco cónsonas con este tipo de situaciones telúricas, donde en la antigüedad no se preveía estas construcciones de carácter antisísmico. Bueno, hubo una gran cantidad de fallecidos y además fue un terremoto que ocurrió en horas de la madrugada, donde la mayoría de las personas dormían. Entonces, bueno, nos vamos... Sí, haciendo publicidad, recordando que Sin Fronteras, pero con Límites, llegó a ustedes por cortesía de Che Express Bellocampo, donde la revisión habitual del vehículo Chevrolet se convierte en un momento esperado. Che Express Bellocampo, una empresa de la gran familia Castellana Motor. Y para prepararse, para ser competitivos, usted tiene que buscar los diplomados que realiza el Colegio Internacionalista con el aval de la Universidad Central. Y para informarse puede escribir el correo ceremonial p@gmail.com o escribir al Twitter del Colegio Internacionalista @codeif. Codeif termina con B de Venezuela, y ahí pedir información necesaria. Bueno, en la presidencia y dirección general de la emisora, La doctora Ana Mireya Obregón. en la coordinación general de producción, Toti López Pocaterra. en los controles, El Mago, Luis Guillermo Martínez. y hablando para ustedes, Juan Francisco Contreras, certificado 18037 y... Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, como una muestra de afecto, Sí, un homenaje a los italianos, a la comunidad italiana. A los italianos. Nos vamos entonces con Bocelli y Sarah Brightman en Conti Partiró. Bueno, hasta el próximo jueves en Sin Fronteras, pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Feliz día.